En el año 1989, enero 20-21 de ese año, el saliente presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dejó en su escritorio una carta para que el presidente electo y quien iba a ser juramentado ese día, al llegar a Casa Blanca y sentarse en el escritorio presidencial y comenzar a firmar las órdenes ejecutivas que normalmente y típicamente hacen en su primer día, pudiese recibir esa carta del presidente saliente donde le animaba, le recordaba la importante posición que iba a ostentar desde ese día en adelante. Pero el presidente Reagan le dejó saber al presidente Bush que el éxito de él como presidente iba a ser el éxito de todos. Esa carta que probablemente y seguramente el presidente Reagan hizo para animar al próximo presidente, se convirtió en una práctica hasta el día de hoy en los Estados Unidos. Aún en el panorama político en el que nos encontramos, que es tan polarizado, donde esos candidatos en la campaña se arrancan las cabezas, se hablan y tornan la campaña de manera personal, al menos hay un poco de civilización ese día y el presidente saliente le deja una carta y expresa muchas veces, o la mayoría de las veces muy privado lo que se dice, pero le expresa y le desea al próximo presidente que pueda cumplir con la tarea para la cual fue escogido. Esa práctica que vemos en el área presidencial en los Estados Unidos también se convirtió en una práctica en muchos sectores de la sociedad. Presidentes de corporaciones cuando se retiran o salen y la junta elige a un nuevo presidente o director, se tiende a practicar eso para animar al que viene a que pueda continuar en el pase de batón la tarea que se ha dado. E incluso en la iglesia eso se hace. Pastores que se retiran o pastores que son llamados a otros lugares tienden a hacer eso. Este servidor lo hizo en diciembre 28 del 2018, saliendo de la Iglesia Bautista Central. Esa noche estaba recogiendo los 1,800 libros que tenía en mi oficina porque la compañía de mudanza venía a recogerlos en la noche, y yo dejé al pastor Julio una carta donde le dejaba saber que yo oraba por él y le animaba a que continuara el trabajo. En esa línea yo escuché una vez a un famoso pastor que fue a una famosa iglesia en una famosa ciudad de los Estados Unidos. La iglesia le llamó como pastor. Este pastor iba con mucha experiencia a una iglesia que había tenido varios líderes, varios pastores, y se encontraba en ese momento sin pastor. Así que después de hacer el ejercicio, le llaman a él como pastor, apuntando al conocimiento y la experiencia que él tenía. Así que este pastor comienza la labor, pero se encuentra con una iglesia que está totalmente dividida. Había tribus, había gente que estaban divididos en que eran del pastor anterior, sino del anterior al anterior, sino el anterior al anterior al anterior, y hay otros que no eran de ninguno. Pero habían chismes, había división, había contienda. No solamente eso, este pastor experimentado se encontró en esa iglesia unos grandes problemas de inmoralidad. Habían cientos de parejas allí viviendo en concubinato sin haberse casado. Había adulterio, hubo incesto, los solteros estaban luchando y habían cedido a la inmoralidad sexual. Los matrimonios estaban siendo atacados por el enemigo y había muchos problemas en los matrimonios. Los cristianos que habían entendido una buena teología, ahora porque habían entendido la gracia, estaban rayando en el libertinaje. Y en el día del Señor, en aquella iglesia, las mujeres habían tomado posesión del liderazgo de la iglesia. Los hombres lo habían cedido. Había tanta gente que llegaba ese domingo, cada domingo a esa iglesia, que cuando tomaban la cena del Señor, los líderes dejaban que cualquiera tomara la cena del Señor. Había gente habilidosa, talentosa, preparada. Algunos estaban en el seminario y eran tan capacitados que estaban sacando su resumen y abusando los unos de los otros. Y no solamente eso, el pastor se encontró una iglesia que desafortunadamente por tanta apertura
había entrado el sincretismo religioso y no había una línea doctrinal clara, y allí todo el mundo estaba creyendo cualquier cosa. El pastor lo intentó, pero a los 3 meses, el pastor un domingo se paró delante de la congregación y le dijo: renuncio, mañana recojo mis cosas y me voy. Así que el pastor, aunque tomó por sorpresa a algunos, otros estaban muy felices, el lunes en la mañana fue y recogió sus cosas. Y antes de salir de lo que era su oficina, dejó un sobre con una carta y escribió afuera al próximo pastor. Unos meses más adelante, la iglesia llamó a otro pastor, y ese pastor es el que cuenta la historia. Y dice que cuando él se sentó en su escritorio, le abrió la gaveta y vio el sobre que decía al próximo pastor y lo leyó, se intimidó, porque el sobre decía: si estás leyendo esta carta, es porque eres el nuevo pastor de esta iglesia. Déjame decirte que tienes un gran problema en las manos. Si yo fuera tú, renunciaría, correría inmediatamente, porque esta iglesia no tiene remedio. Hoy estamos entrando al mensaje número 24 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Por 23 mensajes, 6 secciones, donde el apóstol Pablo contestó preguntas y atendió situaciones que llegaron a sus oídos sobre la división en la iglesia, sobre la inmoralidad en la iglesia, sobre los problemas que tenían los matrimonios en la iglesia, sobre el abuso de la libertad en la iglesia, sobre cómo se realizaba la adoración en el día del Señor, sobre el tema de la resurrección que estaba siendo mal enseñada. Cualquiera pudo haber excusado y entendido al apóstol Pablo si en esa carta hubiera terminado: ustedes no tienen remedio. Porque lo que hemos visto es una iglesia rebelde, contumaz, una iglesia carnal que no maduró. Yo le decía al pastor Héctor y al hermano Carlos el pasado jueves que lo mismo que pasó en Corinto pasa en muchas iglesias. Son cristianos microondas. Están tostados y quemados por fuera, pero crudos por dentro. Y el apóstol Pablo pudo haber lanzado la bandera blanca y haberse rendido y dicho: ustedes no tienen remedio, son incorregibles. Yo no quiero saber de ustedes, pero eso no es lo que él hace. Por eso yo le pido que vaya a su Biblia a 1 Corintios capítulo 16 y le veamos en esta mañana cómo el apóstol Pablo cierra esta primera carta. La primera carta que está en el canon, como le he dicho durante toda esta serie por los pasados meses, la segunda carta que Pablo les escribe. Cualquiera pudiese justificar una actitud de brazos caídos, decirle: ustedes son incorregibles, pero el apóstol Pablo, en vez de hacer eso, llama a la iglesia a que cumpla con su responsabilidad como cristianos, como creyentes y como miembros de esa iglesia. Así que el tema de este mensaje de cierre en 1 Corintios es la responsabilidad de la iglesia. Y en lo que usted llega a 1 Corintios 16, yo quiero que usted anote cuál es el argumento que yo quiero presentar y que podamos ver con la ayuda del Espíritu en este capítulo 16. Dios desea, es el deseo, es el corazón de Dios, que los creyentes vivamos con generosidad, con gratitud, con compromiso, sujetándonos a nuestros líderes y amándonos los unos a los otros. A pesar de nosotros, si hemos nacido de nuevo y si somos miembros de esta iglesia, Dios espera que nosotros vivamos con un espíritu de generosidad, que vivamos siendo gente agradecida, con contentamiento, que seamos gente comprometida, que no tengamos que estar recordándonos qué es lo que nos corresponde, que estemos sujetos a nuestros líderes, pero sobre todas las cosas, Pablo cierra y nos enseña, yo creo que usted lo ha visto a través de toda esta carta, que el amor va por encima de cualquier cosa y nos debemos amar los unos a los otros. Le he dicho cada vez que termino un
libro. Y la última vez que prediqué un libro domingo fue para el mes de septiembre, cuando terminé Primera de Tesalonicenses. Y les dije, tengan cuidado de cuando llegamos al final de un libro y usted ve ese último capítulo, donde se dan saludos, se mencionan un montón de nombres y se dan instrucciones, que usted entienda que eso no aplica para nosotros. Que eso simplemente es para el contexto en el que se dio los hechos y la información que se estaba tramitando e informando, y que nada tiene que ver con nosotros. No cometa ese error, porque los 16 capítulos de Corintios son palabra inspirada por Dios que le dio el apóstol Pablo para aquellos cristianos, pero también para nosotros. Y toda la palabra, le dijo él a Timoteo, que es útil para instruir, redarguir, corregir, enseñar, amonestar, crecer en justicia. Así que lo que Pablo le dice a los corintios, Pablo, inspirado por el Espíritu, nos los dice a nosotros. Amén. ¿Cómo vamos a ver entonces el capítulo 16? Lo he dividido de esta forma. Número 1, del versículo 1 al 4, nosotros vamos a ver a Pablo hablando de la gran responsabilidad que tiene la iglesia en ser generosa. Así que el primer tema que él toca, del versículo 1 al versículo 4, es la generosidad. Del versículo 5 al versículo 12, Pablo habla de la importancia de que los creyentes, miembros de una iglesia, demos gracias al Señor si hay diversidad de maestros, de pastores, de líderes. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros a esa diversidad de maestros, de pastores y de líderes? Número 3, al dar esas dos instrucciones, Pablo en el versículo 13 y versículo 14 da una exhortación pastoral a la iglesia y les llama a vivir una vida de compromiso. El cristiano que es miembro de una iglesia tiene que estar comprometido con Dios y con los hermanos. Número 4, Pablo entonces menciona a 3 hombres que aquella iglesia tenía, que eran buenos ejemplos para que los cristianos en Corinto, y eso lo vemos del versículo 15 al 18, no solamente les imitaran en su servicio al Señor, sino que también se sometieran a su liderazgo. Entonces Pablo termina del versículo 19 al 24, porción que muchas veces la gente no lee, dando algunos saludos que tienen mucha importancia y también despidiéndose de ellos. Y para nosotros va a ser importante esto, porque de la próxima semana, por las próximas cuatro domingos en julio, vamos a hacer un detente y vamos a estar yendo por algunos salmos. Pero el primer domingo de agosto comenzamos la segunda carta a los Corintios. Así que yo espero que esto nos sirva para cerrar esta primera carta, pero también nos sirva de antesala y puente cuando comencemos en agosto la segunda carta. ¿Estamos claros? ¿Saben para dónde vamos? Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer y explicar cada una de esas porciones. Así que vayamos al versículo 1 al versículo 4 para ver el primer tema que Pablo pone en la mesa y exige que la iglesia en Corinto y toda iglesia haga y sea una iglesia generosa. Leemos los 4 versículos, oramos una vez más para pedir la asistencia del Espíritu y comenzamos a trabajar. ¿Están ahí? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte, subraye eso, aparte, pero no solamente lo aparte, dice que ¿qué? Que lo guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrenda. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución, subraye, a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre. Hemos dicho a viva voz que tú eres nuestro castillo fuerte. Hemos presentado nuestras oraciones, hemos confesado nuestros pecados, hemos rogado por tu asistencia y hemos orado también por aquellos que están enfermos y en necesidad. Ahora, Padre, nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro.
Y hoy leemos del libro, pero rogamos la asistencia de tu Espíritu, tanto para el predicador como para tu iglesia, para que el predicador pueda ser fiel al texto, pero también para que tu iglesia a través de tu Espíritu pueda ser edificada. Y si también, Señor, te rogamos por los que están sentados aquí o los que escucharán luego este mensaje, que no son tus hijos, para que tú puedas salvarles y unirles a tu familia, para que sirvan y vivan como la iglesia que estaremos aprendiendo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjense que Pablo comienza el capítulo 16 con un ahora bien. Ahora voy a atender, discutir, compartir, contestar lo que aparentemente fue la última pregunta o el último asunto que él quería responderle a las preguntas de los corintios. Y Pablo habla sobre el tema de la generosidad. Ahora, yo quiero tomarme un momento para que usted entienda lo que estaba sucediendo, porque es importante, porque si no lo entendemos, podemos comenzar a hacer prácticas para recoger ofrendas y enviar a gente sin entender la realidad que estaba sucediendo. Usted observó, y yo le dije que subrayara en el versículo 3 parte baja, que Pablo dice que esa contribución que él les mandó a recoger iba a ser llevada ¿a dónde? A Jerusalén. Recuerden, los que estuvieron con nosotros, en el libro de Hechos, cuando vino la persecución por la muerte de Esteban, capítulo 8, versículo 1, y muchos fueron esparcidos, hubo un grupo que llegó a Antioquía. Allí mandó la iglesia en Jerusalén a Bernabé, nace la iglesia en Antioquía, la iglesia madre de todo el movimiento de iglesias que vemos, pero en el capítulo 11 del libro de Hechos, al finalizar, nos dice Lucas que llegó a los oídos de la iglesia en Antioquía que había hambre y necesidad en Jerusalén. Así que Pablo, que ya estaba con Bernabé, que ya esa iglesia estaba constituida, que tenía líderes en la antesala de ser enviados a predicar el evangelio e iniciar iglesias, en esa antesala, Pablo y Bernabé, como líderes de la iglesia en Antioquía, llaman a aquella iglesia joven a recoger ofrendas y enviarlas a Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Así que esa iglesia, que es la iglesia hija de Jerusalén, es la primera iglesia que ante la necesidad que había en Jerusalén les ayuda. Ahora, desde el capítulo 14 en adelante, que nosotros vemos al apóstol en Hechos, capítulo 14 del libro de Hechos, que vemos al apóstol Pablo iniciando iglesias, nosotros vemos que una y otra vez Pablo animó a las iglesias a un trabajo de interdependencia, de ayudar a aquella iglesia madre de todas ellas, la iglesia en Jerusalén, que estaba en necesidad. Una iglesia joven, con pocos recursos, de poco tiempo, con poca gente, tenía la responsabilidad de dar por gracia lo que por gracia había recibido. Y eso se convirtió en un patrón en el ministerio paulino. Iniciaba una iglesia, Dios los prosperaba y Él quería que ellos no retuvieran nada, sino que lo dieran. Y aquí vemos, y dice en el versículo 1 parte baja, que de la misma manera que Él les dijo a las iglesias en Galacia, le estaba diciendo a la iglesia en Corinto: recojan una ofrenda el primer día de la semana, no de la ofrenda regular, sino cada uno según lo que pueda. Va a apartar eso y cuando yo llegue, vamos entonces a enviar ese dinero para ayudar a nuestros hermanos. Yo espero que usted vea el principio espiritual, porque hay dos cosas importantes que nosotros vemos aquí. Número uno, Pablo estaba llamando a aquella iglesia a ser una iglesia generosa y a hacer buen uso del dinero, de los recursos que Dios nos había dado. El mismo principio para usted y para mí hoy. Nosotros debemos ser una iglesia generosa. Porque si nosotros creemos que lo que tenemos ha sido dado para el uso exclusivo de mi bienestar, usted está fuera de la página. Porque usted no solamente ha sido salvado por la sangre de Cristo, unido a un cuerpo, y se le ha dado dones, talentos, habilidades, oportunidades y recursos. Se le ha dado para la gloria de Dios, la edificación de la
la iglesia y la expansión del reino de Dios. Si usted se pregunta por qué los pastores viajan tanto y están en tantos lugares, es porque nosotros queremos modelar lo que es una iglesia generosa. Porque el que se le da mucho y el que sabe mucho, si no da lo que tiene y si no comparte lo que sabe, para Dios no tiene ni sabe nada. Y hay cientos de miles de iglesias sin pastores. Y hay cientos de miles de iglesias con mala teología. Y hay cientos de miles de iglesias que están en necesidad. Y si nosotros, el Señor nos ha bendecido, estamos obligados a ser generosos. Si usted tiene problema con eso, no tiene un problema conmigo, tiene un problema con Dios. Si usted calcula lo que tiene y hace como el hombre rico, ay, ¿dónde tengo que expandir estas paredes? Déjeme decirle algo, mire para atrás y mire para el frente y mire para el lado. Aquí no cabe mucha gente más. Así que cuando estemos llenos, no vamos a comprar, no comprar, porque ustedes no quieren comprar, a expandir estas paredes. No, vamos a preparar gente y enviar gente. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de la iglesia. Orar, sentir donde hay necesidad y vivir sacrificialmente para que Cristo sea conocido y otros reciban de lo que Él nos ha dado. Porque al final del día, lo que tú tienes y lo que yo tengo y lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Y un día le daremos cuenta al Señor por eso. Pablo le dijo a los corintios, ustedes han sido exageradamente bendecidos. No los retengan, denlo, compártanlo, ayuden a los santos en Jerusalén. El principio número 2 que Pablo enseña aquí es un llamado a que la iglesia entendiera lo que la iglesia es. ¿Cómo debe ser una iglesia? Una iglesia donde la mayoría de los miembros de aquella iglesia no eran judíos, eran gentiles, eran paganos que habían venido a la fe. Y Dios les estaba llamando, ahora ustedes van a ir a ayudar a sus hermanos, como Él le dijo a los efesios, a sus hermanos, porque Cristo rompió la pared intermedia que dividía a los judíos y a los gentiles, y ahora son un solo pueblo en Cristo. Esos miembros de la iglesia en Jerusalén son sus hermanos, y ustedes les van a ayudar con lo que Dios les ha dado. Así que hay un principio de generosidad y hay un principio en que Ciudad de Dios entienda qué es la iglesia y cómo la iglesia debe correr. Y yo espero que nosotros emulemos ese principio. Ahora, número 2, del versículo 5 al versículo 12, Pablo se toma el tiempo para hablarles y recordarles, pero también informarles sobre el estatus de la diversidad de sus maestros. Lea conmigo, versículo 5. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pero no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Aprenda eso. Hoy estamos aquí, mañana no estamos, hoy estamos aquí, y mañana vamos a otro lugar, si el Señor así lo permite. Santiago dice que hay de aquellos que hacen planes sin considerar si al otro día van a poder respirar. Pablo está diciendo, este es mi deseo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Yo quiero que circule eso. Mire lo que Pablo estaba mirando en Éfeso. Una gran oportunidad para servir, no para ser servido. Para dar, no para recibir. Aunque también hay muchos adversarios. Dicho de paso, yo creo que lo que a Pablo más le daba adrenalina era ver la dificultad en los lugares y confiar de lo que Dios era capaz de hacer allí. Así que él estaba viendo una gran oportunidad para servir, aunque hubiese adversarios. Versículo 10. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Este es nuestro amigo Timoteo, el que estudiamos los miércoles, es el mismo.
Por tanto, nadie me lo menosprecie. Yo quiero que usted highlight esa expresión, porque esa es mi expresión a ustedes. Que nadie me menosprecie a ninguno de los hombres que Dios ha llamado a servir en esta iglesia. Nadie me lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a su predicador favorito, eso fui yo, a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé para que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Ese fue como el pastor de la carta. Sin embargo, irá cuando tenga otra oportunidad. Pablo pasa de la recolecta de ofrendas para la iglesia en Jerusalén a decirle: amados, ustedes han sido una iglesia bendecida. En el primer capítulo los corregí porque estaban haciendo tribu. Unos decían que eran de mí, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolo, otros más espirituales decían que son de Jesucristo. Yo espero que a estas alturas que me estoy despidiendo, ustedes entiendan que no deben estar haciendo tribus, que no deben estar peleando los unos con los otros. Al contrario, deben ser agradecidos porque han sido bendecidos con diferentes pastores, diferentes líderes en diferentes momentos. Ahora les voy a enviar a Timoteo. A Timoteo, aunque es joven, no me lo menosprecien, trátenlo bien, él les cuidará, él les enseñará y él les pastoreará. Sobre Apolo, que era su predicador favorito, le paraba los pelos a la gente allí. Sepan que Apolo no quiere ir. Sí, Apolo no quiere estar con ustedes ahora. Así que van a tener que dar gracias a Dios que tienen ¿a quién? A Timoteo. Y a Timoteo van a alabar al Señor porque tienen a Timoteo en medio de ustedes. Pablo está diciendo: yo espero que ustedes puedan aprender este principio. Ustedes han tenido buenos maestros que los aman. Por lo tanto, yo espero que a esta altura ustedes no estén haciendo distinción entre nosotros, ni se dividan por causa de nosotros. Yo espero que a estas alturas no estén todavía utilizando el mismo vocabulario. Unos somos de este, otros somos del otro. Nos gusta más este, nos gusta más el otro. Yo voy si viene este, no voy si viene el otro. Pablo les dijo anteriormente: yo quiero ir, yo espero ir. Espero incluso estar con ustedes para la recolecta de la ofrenda, para enviarla. Y si es necesario, yo voy con ustedes. Pero de antes, déjenme informarles que voy a ir a Éfeso. Y cuando él le dice que iba a Éfeso, yo estoy casi seguro que lo que estaba diciendo es: posiblemente no voy a Corinto porque me quedo en Éfeso. Pero como me voy a quedar en Éfeso porque hay una oportunidad grande, así se piensa, para el Evangelio de Jesucristo, tranquilos que no los voy a descuidar. Les voy a mandar a Timoteo. Ustedes estaban esperando a Apolos, pero Apolos no va a Timoteo. Alaben a Dios porque está lleno del Espíritu. Y Dios lo ha respaldado. Y Él les guardará y les cuidará. No escojan liderazgo. Dejen que los líderes que ha puesto Dios les dirijan, les amen, les enseñen y les guíen. Porque son regalo de Dios para ustedes. Así que Pablo les dice a ellos: no se dividan ni nos dividan. Ámennos porque nosotros le amamos a ustedes. Ahora, después de dar dos exhortaciones, una sobre la ofrenda y otra sobre los pastores y líderes, mire lo que hace en el versículo 13 y versículo 14. Y yo quiero que todos estos dos textos completos ustedes los subrayen. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Ahí hay 5 instrucciones, 5 exhortaciones que el apóstol estaba haciéndole a aquellos cristianos. Pero para nosotros poder entender esas exhortaciones, tenemos que recordar cuál era la condición de aquella iglesia. Una iglesia dividida, una iglesia carnal, una iglesia inmoral, una iglesia con cientos de miles de millones de problemas. Y Él les ha recordado el Evangelio, les ha recordado cómo viven como cristianos. Ahora cuando se está despidiendo, vuelve y les llama a ellos, no ahora a atender y entender los asuntos que ya trajo, sino a poner la acción donde han puesto la palabra. Comprométanse a estas 5 cosas. Número 1,
estén alertas. En otras palabras, velen, no bajen la guardia. Estén expectantes por el regreso de Cristo, como vimos la semana pasada. Cristo va a regresar. Número 2, permanezcan firmes en su fe. No permitan que lo que ven sus ojos en el aquí y en el ahora les quite la mirada y su confianza en Cristo. Número 3, a los hombres en la iglesia, a los líderes les decía: dejen de actuar como niños, sean hombres, sean valientes. Número 4, le dice a toda la iglesia: sean fuertes, resistan, esfuércense. En otras palabras, él está diciendo, resistan el ataque del mundo que ha querido entrar en la iglesia. Esfuércense en poner en práctica lo que yo les he enseñado. ¿Entienden? Una cosa es resistir y otra cosa es esforzarse. Una es resistir la mundanalidad que había entrado y otra cosa es esforzarse en vivir como Cristo demanda de ellos y de nosotros. Y las dos cosas pueden ser y deben ser ciertas al mismo tiempo. Debemos resistir el mundo y debemos contraatacar con las herramientas y los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Así que Él les dice: sean fuertes. Y por último le dice: algunas cosas háganlas con amor. ¿Eso es lo que dice su Biblia? Todas las cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Vimos en 1 Corintios 13, porque el amor es el motor. Es el centro de todo lo que hacemos. Pablo está diciendo: en vez de enfocarse en ustedes, dejen de mirarse el ombligo y miren alrededor. Ustedes no son el centro del universo. El dueño se llama Jesucristo y fue a la cruz por ustedes, para que ustedes vivan por Él y para servir a otros. Ámense los unos a los otros. Hagan todo lo que Dios les ha mandado con el amor que han recibido del Padre en el Hijo. Así que Pablo está diciéndoles pastoralmente a ellos: iglesia, no claudiquen. Yo sé que tienes al frente adversarios, yo sé que tienes adversidad, pero permanece firme en el evangelio que yo te prediqué. Y en vez de estar enfocados en ustedes, enfóquense en los demás. En vez de estar pensando en ustedes, vivan sacrificialmente como me vieron a mí y como vieron el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Cristo nos modeló. Dense por los demás. No retengas nada. Todo lo que tienes, todo lo que sabes y todo lo que eres, entrégalo para la gloria de Dios y edificar a otros. Deja de estar construyendo para ti. Vive para el Señor. Vive para bendecir a otros. Vive para que Cristo sea conocido. Eso es, en síntesis, la bendición que tenemos de ser cristianos. Que no nos los merecemos, pero entendemos que nadie se lo merece. Pero su amor nos obliga y nos constriñe en ir y darle de lo que hemos recibido a otros. Pablo les dice a ellos: hagan lo que vieron en mí, hagan lo que Cristo nos modeló. Ahora, versículo 15 al 18, leamos lo que Pablo le dice de los buenos ejemplos que ellos tenían en medio de ellos. ¿Está en el versículo 15 conmigo? Les exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaicos. Aquí el que esté buscando nombre tiene dos nombres ahí preciosos. Pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, circule esto: reconozcan a tales personas. Mire lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 16 al versículo 15, al versículo 18. Les recuerda a ellos, capítulo 1, parte baja,
Recuerden los de la casa de Estéfanas. Esos fueron los primeros convertidos, los primeros bautizados en aquella iglesia. Esa gente donde ustedes los ven, los escuchan, se reúnen, conocen y aprenden, son un gran ejemplo de servicio. Ustedes tienen en medio de ustedes, no necesitan a Apolos, no necesitan a Timoteo, no necesitan a Pedro, no me necesitan a mí. Dios les ha provisto en medio de ustedes grandes servidores, grandes hombres, grandes ejemplos. Emúlenle a ellos en servicio. Yo espero que usted pueda ver en este pedazo del versículo 15 al versículo 18 que estos tres hombres fueron los que llevaron esa carta a Pablo. Y los que iban a llevar la respuesta de Pablo a la iglesia. Así que eran tres hombres que la iglesia había reconocido con cierto tipo de autoridad. Pablo dice, la autoridad de estos hombres no solamente es delegada por Dios y por mí, no es reconocida por ustedes, es que el modelo de liderazgo de estos hombres ha sido su corazón de servicio. Emúlenle a ellos, pero no lo deja ahí, porque hay ovejas que les encanta emular a sus pastores en algunas cosas. Pero Pablo dice, no solamente los emulen en el servicio. Yo le dije que subrayara la parte baja del 18 que decía, reconozcan a tales personas. En otras palabras está diciendo, sujétense y sométanse a ellos. Ellos son la autoridad puesta por Dios y delegada por mí sobre ustedes. Que ellos sean su ejemplo, sino que estos tres hombres que son sus líderes, ustedes se puedan someter a ellos. Así que en síntesis, hay una doble responsabilidad que tenemos los líderes en la iglesia. Modelarle a ustedes servicios y ustedes someterse a nosotros como líderes. Pablo en síntesis está diciendo, casi al cerrar esta carta, el liderazgo que nosotros hemos dejado y delegado en la iglesia es para que la iglesia le emule en el servicio, pero para que la iglesia les reconozca y se someta a ellos. ¿Te guste o no te guste? ¿Te caigan bien o no te caigan bien? ¿O no se parezcan a tu Apolo favorito? Ay, que no se parece al pastor que yo tenía. Tienes dos cosas, tienes dos opciones. ¿Regresas a tu pastor favorito o cambias? Porque los que estamos aquí no vamos a ser como tu pastor favorito. Ni el de carne y hueso, ni el que te gusta en YouTube. Así que ajustan la mira. Y esto es como dijo mi gran hermano el pastor Héctor, esto es lo que trajo el barco. Esta es la que hay. Take it or leave it. That's it. No nos vamos a ajustar a tu preferencia, a tus gustos, a tu forma. Ay, entonces ustedes son soberbios y arrogantes. Entonces ustedes no son humildes para recibir un consejo. No, eso lo dijiste tú y no lo he dicho yo. Lo que yo no voy a hacer es como tu pastor favorito. Porque yo solamente tengo un pastor favorito. Y se llama Jesucristo. Y a ese es el que yo estoy tratando de emular. Estoy cojo. Estoy chueco. Me falta mucho. Como saben, hay mucho pecado en mí. Pero todavía no he llegado a ser lo que debo ser. Así que yo voy de camino. Mi recomendación es que usted se una a nosotros, porque usted también está medio chueco, medio cojo y también es medio problemático. Así que lo que es igual no es ventaja. Estamos todos en el mismo sitio. ¿Qué tal si nos amamos los unos a los otros, servimos al Señor y ustedes se someten al liderazgo de su iglesia? ¿Estamos claros? Como le gustó tanto eso, vamos a ver cómo entonces el apóstol cierra el versículo 19 al versículo 24. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, ¿sea qué? ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor sea con ustedes.
Yo quiero que subraye esto, amados. Mi amor, ay papá, mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Si esta carta la hubiera firmado, posiblemente yo le decía: ustedes son incorregibles. El Señor les ayude. Pero no será así. Él dice que mi amor sea con todos ustedes. Pero hay algo importante aquí: en Cristo Jesús. Porque Él es el Señor y dueño de ustedes. Él fue el que los compró con precio de sangre. Así que, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo, para cerrar la carta, da algunos saludos que yo quiero que usted entienda lo importante que son. Número uno, él saluda. Hay saludos de las iglesias de Asia. O sea, las iglesias plantadas por el apóstol Pablo. Dice Pablo a los corintios, le saludan. O sea, ustedes no son una iglesia aislada. Ustedes son parte de un grupo de iglesias. Y esas iglesias también están orando por ustedes y les saludan. Número dos, los saludan Aquila y Priscila. Hermanos de Corinto, eran miembros y parte de esa iglesia que estaban con el apóstol. Número 3, le dice: saludos de los hermanos en Éfeso. No solamente los pastores de la iglesia en Éfeso les saludan, no solamente los líderes, sino también los miembros. Salúdense entre ustedes con afecto. En otras palabras, por favor, que no haya más tribu ni división. Ámense. Versículo 21 le dice: y para que conste, yo fui el que escribí esta carta, puño y letra, es mi de autoría, por si alguien dice: no, eso fue un escriba que parafraseó a Pablo cuando nos dio esas instrucciones. No le hagas caso. Eso fue en el email que le envió, eso fue transcrito, no te preocupes por eso. No, Pablo le dice: todo lo que les he dicho por 15 capítulos, lo escribí yo. Versículo 22 le dice: si alguno no ama al Señor, es un traidor. Es un traidor. Es un maldito. Tiene apariencia, pero no es. Y sepa que Cristo viene, y al que esté jugando con Dios y afectando a la iglesia, el juicio de Dios vendrá sobre él. Y Pablo cierra versículos 23 y 24. Yo quiero que anote esto en su Biblia. Cuando Pablo le dice: la gracia del Señor sea con ustedes. Literalmente Pablo está diciendo: el Señor les perdone, el Señor les bendiga, el Señor les ayude, el Señor les prospere. La gracia, lo que ustedes no se merecen, sea con ustedes. La obra de Cristo en su favor los perdone por todos los pecados que han cometido, los bendiga, los sustente y les prospere para que puedan ser la iglesia que deben ser. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ese es el deseo de mi corazón? Cierra el versículo 24 diciéndole: porque yo espero que ustedes no duden a estas alturas que yo les amo. Y les amo porque he sido amado por Dios en Cristo primero. Y el amor que recibí, yo no lo retengo, yo se lo entrego. Que el Señor les ayude a ustedes a ser la iglesia que deben ser. Así que Pablo mantiene la confianza que aún en medio del desastre que había en aquella iglesia, por el evangelio que ellos habían escuchado, por el evangelio que ellos habían creído, por el evangelio que los había no solamente hecho nacer de nuevo, ellos tenían esperanza. Así que Pablo se acerca a ellos con una actitud de amor, con una actitud de perdón, y les dice: vivan de una manera que muestre la altura del precio que Cristo pagó por ustedes. Y ese es el desafío para nosotros en esta mañana. Usted y yo como cristianos estamos viviendo a la altura del sacrificio de Cristo. ¿Estamos conscientes de lo que costó? La segunda persona de la Trinidad se despojó, dejó todo para venir a vivir y recibir lo que usted y yo merecíamos. Pero para nosotros eso es
tan y tan normal escucharlo semana tras semana. Leerlo en nuestras Biblias todos los días. Decirle a otros, no, es que el Padre nos amó tanto en el Hijo que no me pagó con lo que yo merecía, sino que me dio lo que no merecía. Sí, está chévere eso. Pero tú y yo estamos viviendo a la altura de eso. O sea, nuestras vidas reflejan que Cristo tomó nuestro lugar. El Padre nos dio salvación en Él, que perdonó nuestros pecados y que ha dejado su Espíritu en nosotros para vivir de la manera que Él exige. ¿Realmente nosotros estamos viviendo de esa manera? Porque Pablo le estaba diciendo a los corintios, todas estas cosas, la división entre ustedes, la inmoralidad entre ustedes, el estado de los matrimonios y de los solteros entre ustedes, el uso de la libertad entre ustedes, la forma en que están adorando al Señor entre ustedes, el sincretismo y las ideas erradas sobre la doctrina de la resurrección entre ustedes, pareciese que no están conscientes de lo que costó y de lo que ustedes son. Porque si fuese así, estas cosas no estuvieran pasando en medio de ustedes. Y si hubiesen, porque en todas las iglesias lo hay, este tipo de desafíos y de retos, ustedes lo estuvieran atendiendo y manejando de una forma piadosa que exaltara a Cristo entre ustedes y no de una manera vergonzosa. Así que yo espero que ustedes sepan que yo les amo y porque les amo, yo confío que el evangelio que ustedes escucharon y que les salvó, les da esperanza para salir de donde están y vivir de la manera que Cristo quiere, requiere y espera de nosotros. Lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros hoy. Lo que Pablo dijo a ellos es lo que Pablo nos dice a nosotros hoy. Nosotros no somos muy diferentes a los corintios. Por eso es que el título de esta serie es Una iglesia como la de hoy. Porque en medio de la iglesia del Señor, en cada recinto de iglesia local, todavía hoy hay divisiones. Todavía hoy hay inmoralidad. Todavía hoy, por culpa del pecado, hay luchas y retos en nuestros matrimonios. Todavía hoy los solteros luchan con la inmoralidad sexual. Todavía hoy la gente que sabe un poquito cree que puede hacer con lo que sabe lo que quiera y hace mal uso de su libertad. Todavía hoy, en el día del Señor y en la liturgia de la iglesia, la gente la desafía y pone sus preferencias. Todavía hoy vienen corrientes sincretistas a la iglesia y todavía hoy la iglesia sigue teniendo la misma responsabilidad. Han pasado 2000 años y seguimos teniendo los mismos desafíos y los mismos retos. Pero 2000 años, todavía Cristo sigue siendo el Señor, el dueño y el pastor de su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O nos ubicamos o nos ubican. Pero la obra del caballero de aquella cruz por nosotros hará que se cumpla lo que Él dijo. Su iglesia prevalecerá. La pregunta no es si la iglesia se va a sacudir y a sucumbir por lo que pasa alrededor. La pregunta es si usted y yo estamos detrás del dueño, el Señor y el pastor de su iglesia. Así que Pablo nos llama a nosotros hoy a que lo mismo que Dios esperaba de los corintios, lo espera de nosotros. Vivamos iglesia siendo una iglesia generosa. Sea agradecido por los maestros que tiene. Dele gracias a Dios. ¿Usted quiere que mejoremos? No nos compare, ore por nosotros. Eso es lo que tiene que hacer. No me mande un video de su predicador favorito para que yo lo vea y me está diciendo entre líneas, súbele un poquito de pasión o bájale 2 como este. No. Ore por mí. No me regale libros. ¿Cómo predicar calmadamente?
Porque yo le voy a decir, le voy a dar el libro que dice, tengo que nacer de nuevo. Número 3, tengamos un compromiso claro de que todos los cristianos debemos ser buenos ejemplos. Todos. Mire, amado, pregúntese hoy, 81 miembros, 150 y pico de 660 personas que hay aquí hoy. Pregúntese, si usted es creyente, ¿mi vida está contando para el reino? ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? ¿Hay creyentes que están siendo edificados por lo que Dios me ha dado? ¿Hay no creyentes que están escuchando el evangelio a través de mí? La gente que me rodea, ¿pueden ver un buen ejemplo y un buen testimonio en mí? Sométanse y sean agradecidos por los que lideran. Y otra vez, para los que nos visitan quizás están un poquito asustados, nosotros no queremos en que no se toque el ungido. Nosotros no veneramos a los que lideran, porque los que lideramos, los pastores, somos ovejas primero. Y la iglesia tiene la responsabilidad de orar por nosotros y de cuidarnos también. Y una manera de someterse a nosotros es ayudándonos a que nosotros podamos crecer, mejorar. Y eso lo hacen a través de la oración y de la exhortación mutua. Pero aunque nosotros también estemos en proceso de reconstrucción, no quita que nosotros somos los líderes de esta iglesia. Y aunque a usted le guste o no le guste, la Biblia dice que usted debe someterse a sus pastores. Si usted no se quiere someter a sus pastores en esta iglesia, busque otra iglesia. Pero a la iglesia que vaya, asegúrese de someterse a sus pastores. ¿Por qué? Porque es un oxímoron y una contradicción decir que usted es cristiano y que es miembro de la iglesia y que no se somete al liderazgo de la iglesia. Porque si no se somete al liderazgo de la iglesia, no se está sometiendo al dueño de la iglesia, que es Jesucristo, que es el que le pone a quienes lideramos. Se lo digo en inglés o en español. B más A o A más B, el resultado es el mismo. Tenemos que someternos al liderazgo de la iglesia. Todos estamos bajo sujeción, pero sobre todas las cosas, amemos, iglesia, como Cristo nos amó. Esta mañana usted se levantó y dijo, yo no quiero ir a la iglesia. Yo estoy cansado o cansada. Mi vida no tiene sentido. Las cosas no cambian. Yo no sé para qué servirle al Señor. Pero usted está aquí. Fíjese que usted llegó aquí. Llegó hasta aquí. Dios no le pagó con lo que usted dijo. Dios le amó a pesar de lo que usted dijo. Ese amor que hemos recibido en Dios, a pesar de nosotros, es el amor que debemos profesarnos los unos a los otros, a pesar de los otros. Si está buscando la iglesia perfecta, desde este lado no la va a conseguir. ¿Sabe por qué? Porque usted es parte de ella. ¿Usted pensaba que era porque yo era parte de ella? No, es porque usted también es parte de ella. Somos los dos. Y mientras hayamos pecadores, aunque seamos redimidos, como dijimos el viernes a los matrimonios, estamos en la tensión de ser pecadores y de ser santos. Y en esa realidad nos ofendemos, nos perdonamos, nos caemos, nos levantamos, nos amamos para poder ser entregada un día al príncipe de los pastores. Ese día se acaban los problemas y Él hará todas las cosas nuevas. Mientras tanto, y expectantes, amémonos los unos a otros, porque Dios es amor. Y Él espera que nosotros nos amemos de la misma manera. Así que yo quiero concluir toda esta carta, 24 mensajes después. Similar a la oración, cierre, pedido, exhortación del apóstol a aquellos santos. Yo ruego al Señor que Ciudad de Dios sea una iglesia santa, separada para Dios. Una iglesia que el mundo cuando nos ve o nos visita, ve claramente que somos diferentes a ellos. Una iglesia que Cristo es el centro y no tiene protagonistas. Una iglesia que es pura, que confiesa sus pecados, que confiesa que luchamos con ellos, que no queremos esconder nuestra realidad pecaminosa,
sino que somos honestos y nos exhortamos mutuamente para vivir de la manera que Cristo espera de nosotros. Pero también queremos ser una iglesia unida. No queremos tribus, no queremos división, no queremos que estén escogiendo bandos, no queremos chisme, no queremos tolerar el chisme. Queremos hacerle frente al pecado, a cualquier cosa que nos divida. Una iglesia que lo que nos distinga no sea la música, los pastores, los programas o los ministerios, sino que lo que nos distinga es que somos una iglesia que está unida detrás de la persona de Cristo. Número 3, queremos ser una iglesia amorosa. Si usted es miembro de esta iglesia y hay alguien aquí que usted no conoce porque nos visita por primera, segunda, tercera vez, que ellos sientan el amor de Cristo en nosotros. Y amados, si usted no lo ha sentido, yo como su pastor, como el pastor de esta iglesia, le pido perdón. Perdónenos por no demostrarle el amor que hemos recibido. Discúlpenos por ser gente que le pasamos por el lado y no le saludamos. Perdónenos y perdóneme si no me sé su nombre todavía. Ore por mí, yo oro por usted y yo oro que esta iglesia continúe creciendo en amor para que nos podamos amar los unos a los otros. Leímos el miércoles en nuestra noche de alabanza y así comenzamos la oración, mi oración favorita de Jesús en Juan 17. Que de la misma manera que el Padre y Él son uno, que nosotros seamos uno en Él para que el mundo crea. Que el amor de Cristo derramado en nosotros no sea simplemente algo personal, sino que algo sea corporativo, algo que se pueda sentir y vivir. ¿Por qué queremos ser esa iglesia, amados? Porque esos son los atributos reflejados en el carácter de Dios. Dios desea que su iglesia sea un reflejo fiel de quien Él es. Nosotros como iglesia somos el manifiesto visible del carácter de Dios al mundo. Si cultivamos vidas egoístas, centradas en nosotros, estamos dando una mala representación de Dios y de Cristo en la tierra. El Señor nos libre. Así yo concluyo este mensaje. Y esta es mi oración por ustedes. Quiera Dios que nuestra amada iglesia tenga la actitud correcta, que deseemos ser cristianos y una iglesia que refleje santidad, unidad y amor para la gloria de Cristo, para que la gloria de Cristo sea reflejada a través de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por la exhortación del apóstol Pablo. Gracias por comprarnos a través de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Él no tenía que hacerlo, pero no había otro medio. Era imposible nosotros ser reconciliados contigo. Pero esa reconciliación que nos has dado contigo por los méritos de Cristo nos obliga hoy, Señor. Nos llama y nos emplaza, Señor, a vivir de una manera santa, a vivir de manera unida, a vivir de una manera amorosa. Y hoy Pablo nos recordó cómo se ve eso en el día a día. Queremos ser una iglesia generosa. Queremos, Señor, agradecerte por la diversidad de maestros, líderes, recursos que has puesto en medio de nosotros. Señor, queremos comprometernos a velar, a ser fuertes, a resistir, a cumplir con nuestra parte. Señor, queremos emular los ejemplos de aquellos que sirven, pero también someternos al liderazgo de esta iglesia. Señor, pero sobre todas las cosas, queremos amarnos los unos a los otros. No solamente como iglesia, sino amar a las personas que tú añades a esta iglesia. Perdónanos, Señor, si alguna de estas cosas no las hemos hecho de la manera que tú esperas. Yo te pido perdón como pastor de esta iglesia, a nombre de esta iglesia, por no ser la iglesia que debemos ser todavía. Y te rogamos que nos ayudes a vivir a la altura del precio que pagó Cristo por nosotros. Que la gente pueda ver en Ciudad de Dios una iglesia diferente. No solamente que tiene la cabeza correcta,
sino sobre todas las cosas que tiene el corazón transformado para compartir lo que estamos conociendo. Señor, pero te pedimos en esta hora que si en medio nuestro hay alguno o alguna que todavía no te conoce, que no es tu hijo o tu hija, que hoy, Señor, tú puedas mostrarles su condición, su necesidad de confesar que son pecadores, su necesidad de arrepentirse, su necesidad de reconocer a Cristo, no solamente como Salvador, sino también Señor y dueño de sus vidas, para que ellos también puedan ser parte de una iglesia imperfecta que le sirve a un Dios perfecto y que por la obra de tu Hijo y el poder de tu Espíritu vamos camino a ser completos. Así que, Señor, continúa edificando a esta iglesia para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que el amor de Cristo sea visible en cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.